Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios me les bendiga a los hermanos de la Iglesia Ciudad Refugio. Sé que este es un tiempo de bendición, un tiempo en el cual estamos impartiendo bendición a la familia y a las futuras generaciones que el Señor nos permita ver. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, al pastor Israel Sante, que Dios le bendiga grandemente, y quiero aprovechar el tiempo al máximo. Sé que en estos tiempos los cuales Dios nos ha permitido vivir y experimentar, tenemos que ser muy puntuales. Y primero permítame hacer una oración en esta noche. Padre, te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que usted nos da para impartir tu palabra. Bendigo a mis hermanos de la Iglesia Ciudad Refugio. Oh Dios, que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón y, como dice la misma y testifica, que no vuelva vacía. Gracias, oh Dios, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les dije que quiero ser muy puntual, hermano, y quiero reflexionar en esta frase. No cortemos la bendición generacional. Repito, no cortemos la bendición generacional. Y usted dirá, pastor, ¿a qué se refiere? Porque todos los padres queremos transmitir nuestras bendiciones a nuestros hijos. Y cuando hablo de bendición, no hablo específicamente, digamos solo de la cuestión material. Hablo de la bendición de amar a Dios, de honrar a Dios, de servir a Dios, de trabajar para Él. Y usted dirá, pero bueno, todos queremos eso. Como padres tratamos de modelar, de ser imagen, de ser ejemplo de nuestros hijos. Pero ¿sabía usted, hermano, que en la Biblia hay un caso, hay una historia en donde la actitud de un padre cortó la bendición para futuras generaciones? Y yo creo que eso tiene que llamarnos poderosamente la atención. Quiero que abra su Biblia en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 2. Primera de Samuel, el capítulo 2. ¿Sí? Para algunos o la mayoría probablemente sea un pasaje muy conocido, pero haga de cuenta como que va nuevamente al pasaje y Dios nos va a hablar y Él va a sacar algo nuevo para nuestra vida, como sé que lo va a hacer en esta noche. Dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 12, y lo leo, dice así la Escritura: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Podríamos quedarnos toda la noche meditando solo en ese versículo, hermano. Los hijos de Elí, dice la Biblia, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, usted podrá decir, ¿pero qué tiene de particular aquello? O sea, hay hijos que no quieren conocer del Señor o que actúan con impiedad, pero resulta que estamos hablando no de los hijos de cualquier persona, estamos hablando de los hijos del sumo sacerdote. Hablamos en la época, ¿no? Posterior a los jueces y donde quizá todavía no se había instaurado la monarquía en Israel. Y era importante el ejemplo que daban los sacerdotes, la necesidad y el compromiso que tenían ellos de impartir la espiritualidad a sus hijos y al pueblo. Por eso es que nos llama poderosamente la atención que los hijos de Elí, del sumo sacerdote, sean impíos. Impíos quiere decir que no eran convertidos, que no habían experimentado un encuentro personal con el Señor. Dice, y no tenían conocimiento de Jehová. Pero lo más preocupante, hermano, es que ellos ya ejercían el sacerdocio como hijos del sumo sacerdote. Ahora, ¿cuál era el pecado de estos muchachos? Dice la Biblia, verso 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tornaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quiera, él respondía: no, sino da
dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era, dice la Biblia, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Resumiendo, hermano, en el Antiguo Testamento, en la época sacerdotal, el pueblo cuando iba a sacrificar debía dar una parte al sacerdote, otra parte para Dios y otra parte se quedaba con el que sacrificaba. Pero estos muchachos querían toda la parte para ellos. Es decir, ellos no les importaba el corazón del pueblo, la manera como iban a ofrendar, sino que lo querían todo para ellos. Créame, hermano, que esta es una historia que a mí me ha apasionado a lo largo de mi vida, porque me doy cuenta que efectivamente nosotros no tenemos solo que parecer, sino ser. ¿Parecer qué? Es decir, modelo de padre. Uno dice, ¿cómo es posible que los hijos del sumo sacerdote cometan este sacrilegio, por así decirlo, menospreciar la ofrenda de la gente que iba con justa razón, con buen corazón, con buen ánimo? Por eso dice la Escritura, y lo recalco, era pues, versículo 17, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban, dice la Biblia, las ofrendas de Jehová. Pero ¿sabe qué, iglesia? No era el único pecado que estos jóvenes cometieron. Quiero que vaya conmigo, dice al versículo 22, ahora. El segundo pecado, la segunda actitud negativa que ellos tenían o experimentaban, se encuentra en este versículo. En el 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Se imagina eso, hermano? En la historia del pueblo de Israel se cuenta que habían mujeres que estaban en la puerta del tabernáculo llevándole agua a los sacerdotes, tratando de compartir alimento con aquellos que ministraban la palabra en el tabernáculo, es decir, los levitas. Pero estos muchachos, o sea, sin respeto alguno, agarraban a estas mujeres y tenían intimidad sexual con ellas, es decir, cometían fornicación. Óigame. Si ya lo uno era execrable, ¿no? Menospreciar las ofrendas del pueblo que presentaba delante de Dios, ahora lo que hacían era peor todavía, el fornicar, el no tener respeto por la casa de Dios, vamos a decir, cometer actos que al Señor le desagradaban al fornicar. Qué tremendo. No sé usted como padre, a mí como padre eso me dolería. Definitivamente a uno como padre le angustiaría, le afligiría ver que los hijos andan en ese tipo de caminar. Y uno diría, no, pues yo a estos muchachos tengo que reprimirlos, a estos muchachos tengo que llamarles la atención, a estos muchachos les tengo que parar el carro, como se dice vulgarmente. Pero miren lo que dice la Biblia en el verso 23. Y les dijo Elí, que dice la Escritura y recalca que ya era muy viejo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. O sea, hermano, puede que usted diga, bueno, pastor, pero Elí le está llamando la atención, pero no de la forma como debería ser. Es una cuestión muy blanda de parte de él, porque yo oigo de todo ese pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Oiga, qué tremenda la palabra del Señor, hermanos. Pudiéramos meditar en ella y pensar que sí importa la actitud que uno tiene como padre con sus hijos. El ejemplo, la imagen, ¿verdad?, que uno debe dar a sus hijos. No se supone que el sumo sacerdote es el que está preocupado por la parte espiritual del pueblo, el que está preocupado por llevar la palabra, tener el tabernáculo a punto para que el pueblo venga y haga su sacrificio. Pero también hay que entender que tenía que preocuparse por sus hijos, porque sus hijos también amen a Dios, porque sus hijos también sientan el deseo de servir al Señor. Y hermano, aquí viene
esto que lo compartí al principio, es una bendición. Yo no sé cuántos pueden decir amén, pero una bendición ver a nuestros hijos involucrados en las cosas de Dios también. Pero aquí nos damos cuenta que había un grave problema. La Biblia no enseña, no dice exactamente cuánto tiempo estuvo casado Elí, no habla de la esposa de Elí, no queremos meterle a la esposa de Elí, aunque también hay responsabilidad, pero Elí era el sumo sacerdote. Y no cree usted que él tenía el deber de coger a esos muchachos y parar lo que estaba ocurriendo, decirle esto no es posible, ustedes no pueden seguir con esto, ustedes no van a seguir ministrando porque lo que están haciendo es hacer caer al pueblo en pecado. Hermano, ¿cuántos hogares hoy en día encontramos probablemente la misma circunstancia? Hijos que no quieren saber de Dios, hijos que a lo mejor cuando uno les comenta del servicio en la obra se hacen los desentendidos y decimos que hijos, pero más duros, más difíciles, pero probablemente eso es como consecuencia del descuido nuestro como papás. Usted dirá, pastor, pero ya los hijos eran adultos, sí, pero probablemente desde pequeños, como dice la Biblia, Elí se descuidó y no inculcarles desde los primeros años, enseñarles a amar a Dios. Y a lo mejor se dedicó mucho más al pueblo antes que a sus propios hijos. Ahora, dice más adelante en el versículo 27, porque este es el fondo de esta reflexión. El versículo 27 dice, y vino un varón de Dios Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, o sea, Aarón, cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre los tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemar incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Dice la pregunta del varón que Dios escogió para hablar con Elí, ¿por qué? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y escucha, iglesia, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Oiga, yo creo que aquí encontramos la razón, ¿no?, de la dificultad. Al parecer, la actitud de Elí con sus hijos era una actitud permisiva. Era una actitud, podríamos decir, que donde él no les llamaba la atención, donde él no les corregía. Dios es claro a través del varón que habla con Elí, le dice, tú has honrado a tus hijos más que a mí. Y tenemos que entender, hermanos, que nuestros hijos son de Dios, de Él. Nosotros les pasamos la bendición y ellos a su vez la continúan a las futuras generaciones. Pero el amor a Dios tiene que ser mayor por sobre todas las cosas. Y el texto sigue diciendo, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y el varón de los tuyos que yo no corte en mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Qué triste fin para la casa de Elí. Por no darle el tiempo, vamos a decir, por no considerar la educación familiar más importante que la educación congregacional. Alguien dijo alguna vez, y esto como aplicación personal, que la primera iglesia es la familia. Y yo creo que con justa razón. Porque ¿de qué vale que yo sea un ministro, sea un líder en el templo y mi casa es un desastre? Mis hijos no quieran saber nada, como dice aquí en la Biblia, sin conocimiento de Jehová, ¿verdad? Y eran impíos. Eso debe ser doloroso, triste. De manera que, hermanos, tengamos cuidado con cortar la bendición que hemos recibido de nuestros padres. Tiene que mantenerse, tiene que perpetuarse. Usted dirá, pastor, pero entonces aquí hay una contradicción de la Biblia. Es decir, que Dios culminó el sacerdocio de Aarón. No, lo que hizo fue un juicio para la casa de Elí. Si usted lee la Biblia más adelante, ¿verdad?, Dios escoge al sacerdote Sadoc para continuar. Porque el Señor ve el corazón de cada quien y dice, yo honraré a los que me honran. Por tal motivo, yo le animo, le exhorto en el Señor a no cortar la bendición.
Y no cortar la bendición es honrar más a Dios, honrarlo más a Él. Preocuparnos por nuestros hijos, amarles, corregirles, instruirles, ser modelo para ellos, que ellos vean en nosotros, ¿verdad? Como ese padre o esa madre que ama al Señor, que lo busca el corazón, que lo sirve incondicionalmente. Que esta reflexión haya llegado al corazón de todos nosotros y nos haya bendecido. Que Dios me los bendiga y que sea un tiempo hermoso el que sigan pasando en la presencia de Dios. Dios les bendiga.